Bueno, ya lo tengo en línea a Agustín Echevarne y vamos a conversar con él para ver cómo está hoy el país. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, es un gustazo hablar contigo, Rubén. Vos viste, Agustín, que si estuviéramos en un país normal, de semana a semana no pasaría nada. Es decir, realmente la gente continuaría con su vida. Pero acá en Argentina, de una semana a la otra, nosotros nos encontramos una vez por semana, los miércoles, y hay unos cambios tremendos. Y entonces, bueno, vale la pena el análisis que vos puedas hacer y contarnos y traducirnos, porque esa es la verdad. Sí. ¿Cómo está el Alguien país? decía Contame. que en Argentina, si te vas 20 días cambió, y volvés, cambió todo, y si te vas 20 años, volvés y está todo igual. Ah, está bueno. Pero yo creo que en realidad ahora hay un cambio profundo que se está dando de fondo, pero es cierto que semana a semana las cosas van cambiando. Por ejemplo, nosotros veíamos en el tema de la actividad económica, que ahora es clave tratar de ir viendo la recuperación que era incipiente y que se insinuaba en abril y en mayo, pero salió el informe de Liga de Orlando Ferreres que anticipa un poco el cambio y te muestra y dio negativo mayo contra abril, lo cual es una lástima porque había una recuperación incipiente, hay que ver cómo sigue eso. Por ahora son datos mixtos, diría. Decir que la recuperación existe, pero es tenue, y sobre todo tenés un ruido en el aumento del riesgo país y el aumento de la brecha cambiaria, que ese es un indicador que hay que seguir mirando, y esos son lo que los mercados libres te van marcando, ¿no? Cuánto es la confianza que está generando o no en la Argentina. Y yo siempre digo, no es solo el gobierno, es el gobierno y es la oposición, es el Congreso, son los gobernadores, es el presidente, pero también son los municipios. El país es el conjunto de todos los argentinos, en realidad, no solo los gobiernos, sino también después los empresarios, los ciudadanos, etc. Entonces yo creo que tenemos una situación donde tal vez si se aprueba hoy o mañana se termina de salir esta noche, lo que fuere la ley bases, eso sea una mejoría. Pensemos que ya ha pasado medio año desde que asumió el presidente y todavía no consiguió tener ninguna sola ley. Eso, por supuesto, es negativo para Argentina y ha demorado las inversiones, y ha demorado la recuperación. Eso es un dato de la realidad, que uno no lo puede dejar de ver. Pero también es cierto que cuando uno, estas señales te tienen que ir mostrando la necesidad de profundizar las reformas y de acelerar las reformas. Argentina necesita acelerar las reformas y necesita tener un camino más claro de cómo vamos a ir saliendo del cepo cambiario y yendo a la unificación cambiaria. El camino que siempre yo hubiera preferido es la dolarización, pero si vamos por la competencia de monedas, pero ya ir implementando ese nuevo sistema. Yo creo que hay una cierta presión de los mercados que son naturales, ¿no? La gente toma sus propias decisiones y simplemente retrasando la liquidación de la cosecha y demás se va generando este ruido de aumento de la brecha cambiaria. Ahora, yo soy muy optimista en la visión de fondo, en un presidente que tiene muy claro hacia dónde quiere que vaya la Argentina, que es muy claro desde el punto de vista geopolítico, que dejamos de estar aliados de Irán, Rusia y, digamos, ese grupo de países autoritarios, y vamos a estar del lado de lo que es Occidente, las democracias liberales y demás, y tiene muy claro que vamos o quiere ir hacia un país muchísimo más libre, y eso va a tener éxito. En el medio puede haber ruidos como hemos tenido esta semana. Hay una opinión hoy en los diarios de Domingo Cavallo que dice que convendría tal vez hacer una pequeña devaluación del 10% para llevar al dólar oficial cerca de los 1.000 y al mismo tiempo bajar el impuesto país el 15,5 creo que, o 17,5, perdón, al 7,5 para compensar, y eso ayudaría, colaboraría mucho con la economía del país. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, a mí siempre me resulta muy difícil este tipo de programas cuando vas manipulando y poniendo precios específicos y modificando el blend o estas posibilidades que tenés y demás. Yo prefiero la reforma monetaria completa. Por ejemplo, mi opción de máxima sería dolarizar la economía y a partir de ahí hacer todo lo demás. La alternativa es ir hacia la unificación cambiaria y una salida del cepo, que la salida del cepo se puede hacer en dos fases. Una primera fase es
eliminar el cepo para todas las inversiones nuevas, para todo lo que ingresa al país nuevo, y el stock pasado, digamos, lo vas liberando en un cronograma a futuro. Eso se podría hacer tranquilamente. Y si haces una liberación cambiaria, posiblemente vas a ir a un punto parecido a lo que dice Cavallo. O sea, si liberaras el tipo de cambio, yo creo que inicialmente puede ir un poco más arriba, si te vaya más cerca de lo que está el contado con liquidación hoy, o sea, más cerca de 1.300 o algo por el estilo, y que después baje porque inmediatamente después de hacer eso va a empezar las liquidaciones de los dólares que tienen los exportadores, el campo, etcétera. Y como pasó en su momento cuando liberó el tipo de cambio Dualde, que si te acuerdas fue de 1 a 4 y después bajó a 3 y se mantuvo en 3 muchísimo tiempo, consolidando del otro lado las cuentas fiscales y demás. Yo no sé exactamente cómo hacer el camino, pero creo que vamos hacia allá. O sea, yo creo que en el próximo trimestre vamos a tener un programa más claro de cómo va a ser la salida de este programa de transición. Siempre vimos esto como un programa de transición para resolver el problema del Banco Central. El Banco Central mejoró mucho, pero tiene todavía el problema de los famosos puts, que eso implicaría un potencial de emisión monetaria en el caso de que cayeran los precios de los bonos y los bancos empiecen a ejercer esos puts. Entonces, eso le obligaría al Banco Central a emitir dinero. Entonces, ese tipo de cosas que son las que tienen que terminar de resolver. Posiblemente el acuerdo con el Fondo Monetario sea una vía de solución, donde puedas tener una línea contingente de 7.000 o 10.000 millones de dólares que te permitiría acelerar la salida digamos, de la unificación cambiaria, la liberación del tipo de cambio e ir directamente a la competencia de monedas. Me parece a mí que hacia allí vamos. Vamos a ver en las próximas semanas cómo es el resultado final de este tema. Está bien. Muchas veces te he preguntado, Agustín, cuándo comenzaría la reactivación, y tu respuesta casi siempre ha sido, bueno, depende cuándo salgamos del cepo. Ahora estoy escuchando algunas voces que indican de que no sería, de la forma en que está manejando Milei las cosas, no sería fácil que se saliera del cepo en el 2024, sino tal vez en el primer trimestre del 2025. ¿Tenés conocimiento de eso o cómo lo ves? No tengo información. Lo que puedo decirte es lo que creo que puede ocurrir. Como te decía, yo creo que puede haber dos etapas. Una primera etapa donde salís del cepo para todo lo nuevo, y el stock de pasado, de lo que sean los dividendos para retribuir o demás, le pongas un cronograma futuro, pero que ya tengas una idea de cómo va a ser ese cronograma. Pero sobre todo que la gente pueda tener una noción clara de que si ingresan nuevos capitales a la Argentina, esos capitales pueden salir cuando la gente quiera. O sea, vos no vas a invertir en un país donde no te dejan sacar la plata. Es absurdo. O sea, ¿para qué vas a meter dólares nuevos en un país que no te dejan sacar tus propios dividendos, plata que has ganado y que no te lo dejan sacar? Y vos vivís en otro país. Entonces, evidentemente, no te pueden obligar a quedarte en el país. Al contrario, para que vengan nuevos capitales, tenés que eliminar las restricciones. Eso está clarísimo. Entonces, eso tiene que ocurrir, y tiene que ocurrir lo más rápido posible. Ojalá hubiera ocurrido al principio del mandato, pero eligieron este camino para resolver el problema del Banco Central. Ya están en 2/3, creo yo, de solución del problema del Banco Central, pero necesitamos tener un camino más claro. Me parece que lo que te están mostrando las señales del mercado es que querés un camino más claro de cómo va a ser esa salida del cepo, ¿no? ¿Cuándo? Los plazos. Es decir, esta idea de me tomo todo el tiempo que quiero, bueno, llega a un punto que el mercado se puede poner un poquito nervioso, que es lo que hemos visto esta semana. Pero vas a tener algunas señales positivas, como va a ser la ley bases, que yo creo que eso puede ser muy positivo, y después creo que la negociación con el Fondo Monetario va a marcar un camino más claro, y esa es una oportunidad tal vez de acelerar ese proceso, de liberar el tipo de cambio o de ir a una unificación cambiaria, porque todos estos cepos y demás tenemos claro que son un programa de transición, están lejos del pensamiento del liberalismo, lejos del pensamiento de Javier Milei. Eso está clarísimo. Entonces el tema es, ¿qué tan rápido salíamos de este proceso de transición? Ya pasaron 6 meses, ahora en los siguientes 6 meses tenemos que ir viendo esa salida, claramente. Está bien. Te cambio de tema, pasamos a Sturzenegger. Hace 30 días la nominación de Sturzenegger era ya un hecho.
Sin embargo, se ha venido postergando, dilatando. La verdad que no sabemos por qué, y tal vez vos, que estás muy en las cercanías del poder, puedas tener alguna información sobre por qué esta dilación de la nominación de Sturzenegger. Bueno, creo que hubo una agenda muy intensa internacional, que habrán visto los viajes de Javier Milei, que estuvo varias veces en Europa, antes en Estados Unidos. Tuvo una agenda muy importante que yo creo que sirvió para marcar que Argentina está en un rumbo de alineación con Occidente. Somos Occidente y nos alineamos con Occidente, más allá de que al mismo tiempo tenemos que comerciar con todo el mundo, y por eso también está el tema de China, que hay que comerciar con los chinos y demás. Por supuesto, con todos los países del mundo, y China es un país muy importante. Con lo cual, ese fue me parece que una intensidad de ese tema que ahora, en las próximas semanas, me parece que se van a dedicar más justamente a resolver ese tema, que yo creo que es importante, la incorporación de Federico Sturzenegger, sea como ministro o sea como ministro sin cartera, o lo que fuere, porque la idea no era crear una superestructura enorme, sino por el contrario un pequeño equipo, pero que tenga esa capacidad de implementar una reforma donde ese achicamiento de secretarías, ministerios, subsecretarías, direcciones generales, etcétera, se lleve a cabo en profundidad hasta el último empleado. Es decir, que tengas que la reestructuración para que eso se implemente utilizando las tecnologías como han hecho en el gobierno de Estonia, con inteligencia artificial, los sistemas y demás, donde puedes reemplazar una enorme parte de lo que es burocracia del Estado. Después tenés el policía que está en la calle o el maestro que está frente al aula, que ese no lo vas a reemplazar, pero lo que está reemplazando es una enorme cantidad de burocracia que la gente ya no va a tener que ir. La idea es que nunca más tengas que necesidad de ir a una oficina pública, que todo lo pueda hacer con el celular, que todo sea automático, que todo sea con inteligencia artificial, que no haya funcionarios que te puedan cobrar una coima en el medio. O sea, cuanto más automático, más simple y más, va a ser más eficiente, menos costoso, necesitas mucho menos gente, y eso está pasando en todos lados. En las empresas se están reduciendo todo lo que es la parte de burocracia que puede ser reemplazada por los sistemas y la inteligencia artificial. En los gobiernos esto es mucho más acentuado, en lo que es la parte burocrática de los gobiernos. Creo que esa es una parte enorme que tiene que hacer Federico Sturzenegger, pero está relacionada con las 4.000 reformas que él viene analizando de cómo hay que cambiar las leyes para liberar a los argentinos. Y esa es la segunda etapa del gobierno, que yo creo que es la más importante, que es lograr liberar, desregular y después bajar impuestos. Que, como siempre decimos, Argentina no va a salir adelante hasta que no bajemos los impuestos. El gobierno ha dicho que una vez que sale la ley bases, que salga también el paquete fiscal, se generaliza el impuesto a los ingresos, pero se tiene que bajar el impuesto, y ahí empieza la baja de los impuestos, bajando fuertemente el impuesto país, y después, antes de fin de año, probablemente eliminar el impuesto país, ¿no? Que es uno de los más distorsivos que tiene, y después tiene que seguir con el impuesto a las retenciones, tiene que seguir bajando lo que es el impuesto al cheque, todos los impuestos más distorsivos, y paralelamente, y esto no le corresponde al gobierno federal, pero es importantísimo, que también las provincias hagan una reestructuración, un ajuste para bajar impuestos, fundamentalmente el impuesto a los ingresos brutos, que es sumamente disruptivo y que le pega a las familias, porque cada vez que vas al supermercado estás pagando toda la cadena de impuestos a los ingresos brutos de las provincias. Está bien. Ahí me avisan que me queda 1 minuto y medio, 2 minutos, Agustín. Y quería preguntarte, porque vos acabás de mencionar que es importante que las provincias bajen el costo, su costo, para que los impuestos que se recaudan no vayan en mayor cantidad a esas provincias. Yo me pongo en la mente de tipos como Gildo Infran, que han convertido su provincia en un feudo y que lo que menos le interesa es bajar costos, al contrario, quiere que la gente dependa de él para que lo voten. ¿Crees realmente que se va a poder conseguir una reducción del costo operativo de las provincias? Y si no, ¿con qué elemento lo puede manejar Milei para ir llevándolos a que razonen y bajen los costos? Bueno, no es solo Milei, sino somos todos, ¿no? Son los que opinamos, son los empresarios, son los ciudadanos, es el presidente, pero va a haber provincias
que se van a dar cuenta, los gobernadores de esas provincias, que la ley de bases con el capítulo RIGI te permite atraer inversiones y que esas inversiones pueden cambiar la fisonomía de una provincia haciéndola mucho más rica. Entonces ahí va a haber provincias que van a aprovechar esa ley y van a empezar a hacer minería, van a tratar de atraer inversiones de inteligencia artificial, de la economía del conocimiento, de cantidad de cosas nuevas que se pueden ocurrir para mejorar al pueblo de esas provincias. Y entonces los ciudadanos de esas provincias posiblemente los van a volver a votar. Y las provincias vecinas que no hagan ese tipo de temas, porque lo que tienen que hacer como contracara de eso es seguir bajando impuestos. Y las provincias van a, de algún modo, competir también con esa baja de impuestos. Entonces, creo que ahí hay algo, hay intereses que puede ser que lleven a alinear a los intereses de los gobernadores con los intereses de las personas. Pero va a haber otras que no, que siguen en esa idea del clientelismo. Y bueno, vamos a diferenciar y el día de mañana llegarán las elecciones y ojalá la gente se dé cuenta y empecemos a sacarnos de encima a los gobernadores que no quieren que sus provincias o los ciudadanos de sus provincias sean ricos, ¿no? Sino que pretenden que los ciudadanos de sus provincias sigan dependiendo de ellos, de dávidas estatales, de empleos públicos, de las cosas que han hecho, que han empobrecido a la Argentina. O sea que yo creo que va a haber una competencia natural entre diferentes provincias una vez que se elimine la inflación, una vez que tengas un esquema de desregulación a nivel federal y que baje los impuestos federales y entonces sea mucho más notorio si una provincia hace las cosas bien o si las hace mal. Está bien. Ojalá te escuchen los gobernadores. Gracias, Agustín. Un abrazo grande. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a ti. Un gran abrazo.